Hola amiguitos, esto es Maxi Cuentos. Hoy nos toca Periquillo y los frijoles maravillosos. Una pobre viuda vivía con Periquillo, su único hijo, en una cabaña junto a un bosque de abetos seculares. Era tal su pobreza que más de una noche tuvieron que acostarse sin comer, y andando el tiempo empeoró de tal manera su situación que la viuda determinó vender su vaca, que era toda su riqueza, y mandó a Periquillo a la ciudad para que vendiese al animal. En el camino encontró a un hombre que llevaba un saquillo lleno de judías. Se encaprichó Periquillo y se las pidió al caminante. De ninguna manera. Replicó éste. Son frijoles maravillosos y mágicos. Si los quieres, dame por ellas la vaca que llevas. Accedió a ello el muchacho y corriendo llegó a casa para enseñar los frijoles a su madre. Cuando oyó la historia, fue tal su ira por la necedad del hijo que tomando los frijoles los arrojó por la ventana. Pero cuando al día siguiente se levantó Periquillo, fue grande su sorpresa al contemplar que las habichuelas habían crecido tanto, que la cima se perdía de vista. Periquillo se puso a trepar de inmediato por una de las plantas, hasta que llegó a perder el aliento. Cuando finalmente llegó a la cima, se encontró con un extraño país. Curioso, se echó a andar por un sendero, donde le salió al paso una vieja que, con gran sorpresa suya, lo llamó por su nombre. Periquillo, tú no me conoces, pero yo sí a ti. Hace algunos años un ogro mató a tu padre y le robó la fortuna que te correspondía. El ogro vive todavía, y si quieres vengar a tu padre, yo te ayudaré. El muchacho emocionado le preguntó dónde vivía el asesino de su padre. Allá abajo, en aquel gran castillo. Le respondió la vieja que era una bruja, y dicho esto, desapareció. Periquillo se dirigió al castillo y tocó la enorme aldaba de la puerta. Abrió una mujer a la cual el joven suplicó le diera albergue por una noche. ¡Ay, infeliz! Repuso ésta. ¿No sabes que mi marido es un ogro y que si te ve te comerá sin remedio? ¿Y no podría esconderme en algún sitio? Ah, está bien. Haré todo lo que pueda, añadió la mujer. Pero prométeme que apenas apunte el día, te irás. Se lo prometió Periquillo. Y así la mujer del ogro lo llevó a la cocina, donde le sirvió una buena cena. No había terminado de comer cuando se oyó un tremendo aldabonazo, dado en la puerta del castillo. ¡Ah! ¡Es mi marido!, dijo la mujer. Entra al horno y no hagas ruido hasta que mi esposo se haya ido a la cama. Siento olor a carne humana, Dijo el ogro con voz terrible. ¡Ay, qué tonterías se te ocurren!, le respondió su mujer. Siéntate a comer. Mira qué buena cena te he preparado. Era en efecto tan apetitosa la cena que el ogro no tardó en devorarla, y cuando hubo terminado mandó a su mujer a que le trajese la gallina que ponía huevos de oro. Salió ella, volviendo a poco, con una hermosa gallina que colocó sobre la mesa. Ay, gallinita mía, pon un huevo de oro. Le ordenó el ogro. Y el ave puso un huevo de oro. Esa gallina es una mina. Pensó el muchacho. Cuando el ogro cayó en profundo sueño, Periquillo salió de su escondite, se apoderó de la gallina y echó a correr por aquellos campos hasta que llegó a los frijoles maravillosos, por los que se fue descolgando hasta llegar al suelo. Lleno de gozo, refirió a su madre cuánto le había sucedido. La viuda lo escuchaba, orgullosa de tener un hijo tan valiente. Luego vendieron los huevos de oro y con su producto vivieron tranquilos mucho tiempo. Cuando se hubo terminado la fortuna y murió la gallina, Periquillo quiso emprender una nueva aventura. Se disfrazó convenientemente,
Trepó por una de las plantas gigantescas y se dirigió al castillo del ogro, pidiendo a la mujer que le diese de comer y lo hospedara. La mujer sacudió la cabeza negativamente, refiriendo al desconocido el pago que le había dado un granujilla, a quien había dado albergue en su casa, el cual había desaparecido llevándose una gallina que su marido tenía en gran estima. Periquillo se indignó ante tal actitud ingrata e insistió tanto que al fin la mujer consintió e introduciéndolo en el castillo, lo escondió en un arca. Volvió el ogro de sus correrías y al entrar en la cocina gritó con espantosa voz: Aquí huele a carne humana. ¡Ay, qué tonterías dices!, contestó su mujer. Siéntate a comer, mira qué cena te he preparado. Cenó el ogro, y cuando hubo acabado, murmuró roncamente: Tráeme mi talega de oro. La puso la mujer sobre la mesa, y el marido, después de recrearse colocando las monedas en columnas, las volvió a encerrar en el saquito y se quedó dormido. Periquillo salió rápidamente del arca, cogió la bolsa y, huyendo del castillo, no tardó en hallarse en compañía de su madre. Madre, no debes tener escrúpulos en gastar este dinero, pues aquel impío se lo robó a mi padre y por consiguiente es nuestro. Cuando se hubo acabado el dinero que por supuesto les hizo vivir un tiempo felices, Periquillo trepó de nuevo por uno de los árboles gigantescos para ir por tercera vez al castillo del ogro. Pero ahora procuró no ser visto por la mujer, se introdujo con cautela y se escondió en el horno. Cuando entró el ogro, dijo con voz tonante: Aquí huele a carne humana. Siempre andas sintiendo olor a carne humana, pero esta vez te equivocas. Como siempre, replicó la mujer. Cuando concluyó la abundante cena, el ogro pidió su arpa. Se la trajo su mujer dejándola sobre la mesa, y a una sola palabra, el arpa comenzó a tocar sola. Apenas se quedó dormido el ogro, salió Periquillo de su escondite, cogió el arpa y escapó de la cocina. Mas he aquí que el arpa estaba encantada, y ésta comenzó a gritar: Señor amo, despierta que me roban. Se despertó el gigante sobresaltado, y viendo lo que pasaba salió en persecución del joven, que corría como el viento. Se descolgó con tal presteza por uno de los árboles maravillosos que al poner su pie en tierra, el ogro apenas había llegado a medio tronco. Viendo el muchacho que no había tiempo que perder, gritó a su madre: ¡Madre, madre! ¡Traedme el hacha que el ogro está bajando! Acudió la madre con el hacha, y Periquillo de un certero golpe cortó el tronco de la planta bienhechora. Al caer el ogro sobre el suelo, lo hizo retumbar como un terremoto, y así acabó sus miserables días.